Seguimos trabajando en el cambio de paradigma y nos dirigimos desde un lugar donde veíamos el mundo como algo hostil, como algo dado, como algo objetivo, como algo externo a nosotros que nos asusta y es ajeno a nosotros. Pasamos a otro paradigma donde el mundo externo es un reflejo de cómo somos por dentro. Y en este sentido surge lo que se llama la ley del espejo, que una seguidora me preguntó si podría hablar de ello y con muchísimo gusto lo hacemos. Bien, qué es la ley del espejo? La ley del espejo lo que dice es que lo que observamos en los demás, bien sea positivo o negativo, en realidad es algo nuestro que llevamos con nosotros. Sobre todo es interesante ver cuando criticamos a los demás o criticamos una cualidad concreta en mucha gente. Entonces, por ejemplo, podemos decir, es que viste mal, o es que es muy pesado, o puedes pensar aquellas cosas que normalmente criticas en otro. Y la ley del espejo lo que dice es que eso que estás observando en el otro, eso que estás viendo en el otro, si haces una reflexión profunda, es realmente una proyección tuya y de todas las cualidades, virtudes o defectos que puedes sacar del otro, sacas esa únicamente. Aquella, digamos, que te llama la atención. Si además esto se produce con diferentes personas, que siempre sacas una cualidad, la misma en diferentes personas, quiere decir que al observar el mundo externo, al interpretar el mundo externo, tú lo estás interpretando con el prisma de ese defecto que estás viendo en los demás, porque tú tienes ese defecto. Entonces, el ejercicio eh, que te invita a hacer la ley del espejo es que observes si hay algún defecto que ves en diferentes personas y lo ves constantemente. Entonces, probablemente lo tengas tú. Así, cuando le dices a alguien que es un pesado, probablemente tú también lo serás o te lo habrán llamado en otras ocasiones. Cuando, cuando otros te califican de alguna manera, cuando los demás, digamos que imponen cualidades de ellos sobre ti, que es cuando te dicen tus defectos o dicen cosas o halagos, en realidad están hablando de ellos mismos. Lo que tienes que observar en ese caso, cuando alguien, por ejemplo, te critica, te dice es que eres muy egoísta. Lo primero, lo más seguro, es que esa persona sea egoísta, cuando alguien te está diciendo un calificativo. Y lo que tienes que observar es si cuando te lo dicen te molesta y surge un resorte o no. Entonces, si por ejemplo una persona externa, aquí aplicando la ley del espejo de fuera hacia adentro, una persona te dice algo sobre ti. Si tú reaccionas a lo que te dice, es que probablemente la persona esté en lo cierto y tú tengas esa cualidad que te dice. Si por el contrario te dice, por ejemplo, es que eres muy egoísta o es que eres eh, tacaño o bueno, cualquier cosa que se le pueda ocurrir, si tú no reaccionas de ningún tipo, si a ti eso que te dice no te afecta verdaderamente, no lo consideras como que es algo tuyo, sino que dices, pues si lo dice, pues a lo mejor puede que sea verdad, pero nunca había pensado esto, y además no genera ninguna emoción en ti. Eso básicamente lo que quiere decir es que cuando la otra persona te lo dice, es que esa persona tiene esa cualidad dentro de ella. Y es muy frecuente, por ejemplo, cuando en las sesiones de psicología, cuando el psicoanalista, o también en las sesiones que se tienen con algún mentor espiritual, la persona hace el silencio y la otra empieza a
decir calificativos sobre el otro, que además no conoce apenas. Y esto también ocurre en las redes sociales cuando califican las personas sin conocer al otro, básicamente se están calificando a ellas mismas. Entonces, a partir de ahora, lo que tenemos que observar es qué calificativos hacemos de los demás normalmente y observar si efectivamente tenemos ese defecto en nosotros. Y luego, cuando alguien nos califica, observar si reaccionamos a esa calificación y si creemos que es verdadera o no. Si reaccionamos, probablemente lo tenemos dentro de nosotros. Si no reaccionamos, es la otra persona y nosotros estamos siendo el espejo de esa persona. Bueno, espero que te haya gustado el vídeo y como siempre haz los comentarios que consideres al respecto. Muchísimas gracias.